Pacífico Radio presentamos su programa Acontecimientos que hacen historia. Nos detenemos por un momento para reflexionar sobre nuestra participación en la sociedad, tomando en cuenta los principios bíblicos como normas de fe en Jesucristo nuestro Señor. Esta es la grabación para dejar el paso de la historia de Radio El Pacífico con la visita aquí a Lima de parte de don Francisco Minsky, fundador de Radio El Pacífico, y el misionero Gary Bowman, que representa a la misión TIC en la última faceta de nuestro trabajo con la misión. Voy a agradecer a ustedes de todo corazón por aceptar nuestra invitación para venir al Perú, dejando sus propias responsabilidades y dedicarnos estos días cortos pero de mucha importancia. Yo valoro mucho lo que ustedes, usando la vida que Dios les ha dado, han sido instrumentos para bendecir al Perú por medio de la misión, por medio del trabajo personal. Y yo no sé por qué, pero la confianza que ustedes han puesto en mi persona, la verdad es que yo no tengo forma de entenderlo, sino elevando mi corazón al cielo y decir gracias, Señor, porque en medio de las limitaciones hemos podido ser instrumentos también en las manos de Dios para el Ministerio de Radio del Pacífico, extendido al movimiento de oración por el Perú. Hemos tenido un lindo tiempo hoy día. Ustedes han visto, amados siervos, un video de la tragedia del Perú de aquel momento. ¿Qué podemos espiritualmente expresar en palabras humanas lo que el corazón siente cuando ve cómo Dios responde la oración? Pues hermano, antes que nada, estoy muy honrado por el privilegio de estar aquí. Yo quiero agradecerle a usted, hermano Pedro, por la invitación y estar otra vez aquí en Lima es algo muy especial, y viendo lo que Dios ha hecho, especialmente con el Movimiento Nacional de Oración y también el Ministerio de la Radio, que van mano en mano, ¿no? Dios ha bendecido. Y yo sé, nosotros vivimos aquí durante el tiempo más difícil del Perú y sabemos exactamente lo que significó para mucha gente sufrir en esos años. Pero Dios es fiel, ¿no? Y es bueno, y siempre nos guía, nos protege y nos lleva a un sitio aún mejor. Y como resultado de lo que pasó en esos días, estoy convencido de que la bendición que estamos viendo ahora y gozando de lo que el Señor está haciendo ahora es resultado de lo que sufrió el país y muchos cristianos evangélicos. Claro que sí. Sí, y ver un país bendecido, como dice usted, ¿no? De muchas maneras, pero de manera preferencial en la parte espiritual, de alcanzar almas para el reino de los cielos. Así es. Y como usted reconoció hoy día, el porcentaje mínimo que teníamos los evangélicos en el Perú, y para llegar ahora a una cifra muy alta, de 22-23%. Sí. Así que hay dividendos espirituales, sí, más que materiales, más que números de dinero. El dinero no interesa, lo que interesa es la obra de Dios, hermano Gary. Bueno, cuando estaba viendo el video, pues estaba pensando en el hecho de que cuando el pueblo, la gente sufre, Dios responde.
y Él provee. Y eso es lo que ha pasado aquí en el Perú. Con el sufrimiento, pues Dios ha provisto a hombres y mujeres para llevar una obra de Dios, para que la gente pudiera salir del sufrimiento, pero más bien para avanzar con el Evangelio y dar la esperanza a la gente que también estaba sufriendo, pero no tenían el Evangelio como los creyentes. Entonces, pensando en la radio, pues Dios ha levantado, como Él hace, a lo que llamamos misioneros, para llevar un ministerio o empezar un ministerio en un lugar donde no existe en ese momento. Pero la idea no es quedarse allí para toda la vida, sino para desarrollarlo hasta que Dios provea a un hombre para llevar la obra adelante. Y eso ha pasado aquí en el Perú, que Dios ha empezado la radio y ya ha sacado, digamos, al misionero y ha dejado un hombre pero tan capaz, tan preparado para llevar la obra que empezó por medio, digamos, de los misioneros. Entonces, para nosotros, de parte de una misión, pues estamos tan contentos de ver que realmente el misionero ha entrado, ha empezado y ha dejado esa obra para ir a otro lugar, para hacer quizá lo mismo, pero dejando atrás hombres y mujeres muy capaces y bendecidos de Dios para llevar ese ministerio. Y pensar en que después de tantos años, Radio del Pacífico sigue adelante y se ha extendido a otros tipos, digamos, de ministerios, como el movimiento de oración. Así que estamos tan contentos de ver ese video, pues me inspiraba mucho. Sí, la obra de Dios es una sola, y tenemos que abrir el corazón para ver cómo hemos podido ser instrumentos de apertura para otros ministerios en diferentes áreas, apoyándolos, ¿no?, por medio de las comunicaciones. Claro. El pastor Rodolfo González, del Movimiento Misionero Mundial, tiene unas expresiones muy grandes hacia el Ministerio del Pacífico, porque ellos tenían un programa de radio de 30 minutos los días domingos, y luego eso despertó en ellos el interés de querer tener su propia radio, pero no se quedaron ahí, sino que quisieron tener televisión. Y acudieron a nosotros, que ya teníamos televisión también. Y nunca pensó él que yo iba a ser abierto para apoyarles y darles ayuda, porque estaban con un tiempo muy corto para no perder la licencia. Y teníamos nosotros un equipo auxiliar que le sirvió a él para que pueda cubrir ese bache y tener el permiso. Claro. Eso él lo expresa de muchas maneras a favor de nosotros. Hace poco estuve en una ceremonia de él para presentar un libro de él y dedicó 10 minutos a hablar de nosotros por la ayuda que le habíamos brindado. Y él permanece en la radio teniendo su programa. Claro. Y él lo hace no porque lo necesita ahora, porque lo tiene ya, radio, televisión y todo, sino por dar una ofrenda, el valor de una ofrenda. Ese es un concepto muy alto que nosotros valoramos, en que las iglesias puedan tener su programa, pero no porque es un pago pecuniario de importancia, sino porque es una ayuda para el sustento, ¿no? Exacto. Yo soy, testigo de cómo se sufría en la radio a través de don Francisco para conseguir recursos. Esto no ha sido fácil.
en una sociedad católica, tener una radio evangélica ha significado abrir un surco. Sí. Ahora, ¿qué pasa? En mi persona, con el cargo que me confió la misión a través de Don Francisco, yo me conecté con todas las esferas de la sociedad y llegué a ser directivo de la Asociación de Radio y Televisión del Perú, y con un protagonismo de estima de los radiodifusores que fundaron por primera vez sus radios por ahí por los años 40, ¿no? Entonces yo tenía 30 años, pero a mí me veían como una persona que a través de la imagen que la radio daba, yo era una persona así, y entonces podía tener amistad con ellos, ¿no? Sí. Pues la radio empezó en la oración, ¿no? Ya. Cuando cuando llegamos aquí a Lima, empezamos enseguida a formar cadenas de oración entre nos. Y oramos mucho para que el Señor abriera la puerta para poder comunicar por radio. Yo creo con todo mi corazón que una de las maneras más eficaces de comunicar el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, es a través de la radio. Aún más importante en cierto aspecto que la televisión, aunque los dos son buenos, dos son buenos. Pero el Señor, no cabe duda que era el momento de Dios preciso, ¿no? Y mandó entonces al hermano Pablo, casi al mismo tiempo. Evangelismo a fondo es otro esfuerzo evangelístico que nos ayudó mucha en el comienzo. Y el Señor tiene su agenda. No hay nada que toma a Dios por sorpresa. Pero yo le digo una cosa, hermano. Cuando yo entré a trabajar en radio, yo no sabía nada de radio. Seguro que cuando usted entró, el hermano Pedro, tampoco sabía mucho de radio. No sabía nada. Pero la habilidad que busca Dios, la habilidad más importante es disponibilidad. Los dones, ¿no? Sí, si estamos listos, Señor, úseme como quiere. Sí, mucho tiene que ver la actitud, ¿no? El tema es cómo respondemos a la salvación que tenemos, que no se paga con dinero, sino con el servicio al cual Dios nos ha llamado, ¿no? Y como he comentado a ustedes, yo doy gracias porque el Evangelio es de mi niñez, conocer al Señor desde la escuela dominical y ver lo que Dios ha hecho conmigo y llegar a esta edad con mi esposa y decir gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido. Amén. Es todo una condición verdaderamente de acción de gracias, ¿no? Y la oración es el sustento. Orar es una enseñanza bíblica. La Biblia es un libro de oración. Pero entender eso y tomarlo para sí, en forma propia, bueno, cuesta trabajo. Sí. ¿No? Y hay que ser perseverante. Sí, eso es. Hermano Gary, la misión TEAM ha bendecido al Perú a través de Don Francisco y todo el equipo. Se han sucedido muchos misioneros. Estaba recordando con Don Francisco a don Jaime Kiel, sí. Que supongo ya está con el Señor, ¿no? Sí. Era un hombre muy mayor, sí, que venía para el Perú. Pero, digo, es Delbert Kiel. Jaime es el hijo que todavía vive. El papá. Al papá me refiero. El papá, sí, es Delbert Kiel, sí. ¿Cómo se llama? Delbert. Ya.
Él ya no está, ¿no? Ya no está, ¿no? Ya. Pero él venía y siempre yo lo llevaba a la casa para tener un té y él conocía cómo vivía yo. Y se creó en él una empatía de amistad, de reconocimiento a mi persona. Y eso, bueno, ha sido siempre. Ver en la misión a través de su persona también, hermano Bowman, cómo el Señor nos ha permitido. Claro que con don Francisco, habiendo trabajado juntos muchos años, la empatía ha sido mayor. Claro. por el trabajo de la Acción Billy Graham, claro, y todo lo que hemos podido hacer juntos, don Francisco. Claro. Bueno, gracias a Dios, hermano. Amén. Tenemos un día de acciones de gracias. Y como dijo el hermano Pablo, quiero decirle gracias por darme gracias. Es maravilloso lo que Dios ha hecho. Sí. No hay otra forma de explicarlo, ¿no? Sí. Ahora, hay cosas que tenemos que ser sensibles. Los cambios en la vida de la humanidad. Las comunicaciones de este siglo son realmente de gran trascendencia en la vida, en la conducta del hombre. Y por eso el Evangelio es el ingrediente mayor que puede cambiar la conducta humana, ¿no? Y por eso no podemos dejar de tomar en cuenta todo lo que el mundo de hoy nos permite para predicar el Evangelio, ¿no? Ahora, todos no somos predicadores, pero Dios ha ido levantando en el tiempo hombres de Dios que han dado de su entendimiento y de su testimonio, ¿no? Porque hay una condición nueva a la cual hay que acudir en los tiempos actuales, ¿no? Bueno, de parte de la misión quisiera dar las gracias a Dios en primer lugar, pero también a usted y a la radio, porque de verdad hasta hoy día hay resultados de la radio, de ese ministerio, el ministerio de usted, que nuestros misioneros están viendo en sus propias obras acá en el Perú. Tenemos misioneros en Arequipa, por ejemplo, que han empezado una iglesia. Bueno, algunas de esas personas han venido a Cristo y han crecido en sus vidas espirituales por medio de la radio. Y todo eso, así que como misión estamos muy agradecidos a ustedes por el espíritu que han tenido de colaboración con la misión, la ayuda que ha sido para nuestros misioneros, así que ha sido una gran bendición para nosotros y les damos las gracias. Norman, Herbert Sanders llegó como misionero para fundar iglesias. Y yo me puse al lado de él en el barrio de Pueblo Libre y él se puso a evangelizar a sus vecinos. Sí. Y yo acompañándole los días domingos en las reuniones de estudio bíblico. Sí. Y esa obra se convirtió, porque también el ingeniero Hancock, después que se fue Sanders, él quedó con esa tarea de ser ingeniero, pero al mismo tiempo con las cosas. Sí. Y seguimos con él, y de eso hay una congregación en Pueblo Libre, sí, que juntos hemos comenzado. Ahora tiene local propio. Hace poco visité, ahí hay 200 personas que están siguiendo cada día. Sí. Y también de esa semilla fue Santa Felicia, sí, con Barry Hancock, y que ahora en Santa Raquel es una iglesia grande. Sí. Así que, bueno, uno ve cómo el obrar de Dios en su poder espiritual nos va llevando
de experiencias en experiencias. Hermano Pedro, aquí hay un detalle que posiblemente usted no lo conoce. Mi señora, Valeria, se fue con la esposa de Jaime Newing, la Juanita, Sí, a una zona que se llamaba en ese tiempo una barriada, no se dice más, pero tú sabes lo que es, ¿no? Casi llegando al aeropuerto. Empezaron un estudio bíblico con las damas de esa zona y después se resultó en una especie de estudio bíblico para hombres y mujeres y luego una iglesia, y ahora es una iglesia bastante grande de la IEP en esa zona. Ya. Sí. Bueno, la disposición, como hemos dicho, es lo más importante, porque el hambre espiritual es permanente, ¿no? La gente tiene necesidad de conocer quién es Jesús y qué consecuencias trae, ¿no? Yo siempre estoy hablando que no debemos estar hablando de religión, sino de convicción, ¿no? De una vida transformada, ¿no? En la cual Dios interviene. Por eso la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo, pero la iglesia tiene que dejar de ser religiosa para convertirse en una iglesia comprometida con la causa del Señor, ¿no? Interesante la palabra compromiso, porque muchas veces desapareció en la vida normal del hombre y también de la iglesia evangélica. No sabemos qué significa la palabra hacer un compromiso con el Señor. No importa si es grande o pequeña, pero algo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que seamos fieles con el compromiso, como el grupo de oración, estas damas que han sido tan fieles en mantener el movimiento, y usted, hermano, como el que está dando dirección, guiando todo el grupo semana tras semana. Eso es algo importante, hermano. Es un don que Dios da y pone en el corazón de esta gente de ser fieles. Dios requiere de nosotros ser fieles. No ser grandes predicadores, no. Pero que seamos fieles. Yo siempre hago esta atingencia que para la vida en el Señor demanda dos cosas. Punto número 1, ser agradecidos. Vivir con agradecimiento al Señor. Y producto de ese agradecimiento es servir al Señor. Con esas dos cosas, uno puede romper cualquier yugo, cualquier obstáculo, cualquier necesidad. El Señor es el que se encarga del resto. ¿Y qué Él tiene el poder. ¿Qué puede significar para gente servir al Señor? Hay muchas cosas que hacer, ¿no? Diferentes cosas, diferentes dones, ¿no? Claro que sí. No podemos ser, yo no puedo ser un hermano Pablo, No, para nada. pero el Señor le dio el don de comunicar el Evangelio. Pero podemos ser fieles en lo que el Señor nos da para hacer. Sí. Yo coordinando el esfuerzo de la evangelización de la Asociación Billy Graham por muchos años, hemos visto en todo ese tiempo, 22 años, dirigiendo esas cruzadas, casi 200,000 personas que han hecho una profesión de fe en el Señor Jesucristo. Es lo que el Señor hace con una persona que está dispuesto, ¿no? Sí, uno ve en la historia, ¿no? De lo que uno más conoce es América Latina, y puede ver cómo el proceso de la obra de Dios, con ese impulso de las misiones, con todo lo que Dios ha hecho en los Estados Unidos, y lanzar a América Latina a las misiones, ¿no? Y ver cómo en el tiempo la obra de Dios se ha multiplicado. Ahora, circunstancias están en las manos de Dios. No podemos nosotros evitar las circunstancias. Las circunstancias vienen y Dios es el que las conoce.
Y ahí está toda esa tragedia de la vida de la humanidad que hasta ahora es un flagelo, las drogas que son de los años 60, con Nicky Cruz en los barrios de Nueva York, ¿no? El pastor que ya murió, el que lo pastoreaba, Nicky Cruz, ¿no? Y los hippies, y todo lo que ha habido en ese tiempo, de toda esa condición de la vida. Y ahí está también la juventud con su música estridente, y aparecen los Beatles con toda esa condición de influenciar, ¿no? en el mundo, con su música, bueno, que ha hecho cambiar las cosas, ¿no? Porque la música es un valor muy grande que todo ser humano tiene que tenerlo para sí. Pero gracias a Dios por la música clásica de los grandes maestros, la música de quietud, ¿no? Sí. Porque lo que se vive ahora, el estrés, es producto de tanto laberinto de sonidos que tenemos alrededor, y por eso el Evangelio es importante predicar para traer sosiego a la vida del hombre, ¿no? Amén. 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 Bueno, creo que estamos terminando esta entrevista. Yo quiero agradecerles otra vez por venir al Perú y, bueno, por los años que Dios ha puesto en nuestra vida ya. Quizás el viaje de ustedes acá no se volverá a repetir como lo hemos hecho ahora. Que el Señor es bueno y nos dará de su misericordia, ¿no? Para el tiempo que viene por delante. Gracias por ustedes. Bueno, a usted. El privilegio ha sido nuestro. Muchas gracias por la invitación, hermano. Ya. Bueno, es algo que no había esperado, este privilegio de estar aquí esta semana sí, con ustedes es tremendo. Así que les damos las gracias. Otra vez uso la palabra gracias en relieve de oro, porque no hay otra forma de expresar al Señor, ¿no? Nuestro profundo entendimiento espiritual de lo que significa tener una radio para predicar el Evangelio en el Perú. Gracias, amados siervos. Muchísimas gracias. Gracias. Amén, gracias. Por Pacífico Radio presentamos su programa Acontecimientos que hacen historia. Nos detenemos por un momento para reflexionar sobre nuestra participación en la sociedad, tomando en cuenta los principios bíblicos como normas de fe en Jesucristo nuestro Señor.